Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está causando un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Erkan Merik acaba de publicar una canción que compuso hace años para Asal Suba. Sí, como lo oyen. El actor turco sorprendió a todos al revelar que aquella melodía que muchos creyeron olvidada tenía una historia de amor escondida detrás. Una historia que hoy vuelve a salir a la luz. Todo comenzó cuando Erkan subió a sus redes sociales un video con la frase: "Hay sentimientos que el tiempo no borra, solo los transforma en música". En segundos, los fanáticos empezaron a sospechar que algo importante se venía. Y no se equivocaron. La canción, titulada Recuerdos de ti, lleva un tono melancólico, con versos que hablan de una mirada que se perdió entre los años, pero que el corazón nunca dejó de buscar. En una entrevista exclusiva, Erkan confesó con voz serena pero llena de emoción: "Esta canción nació en un momento muy especial de mi vida. Fue inspirada por alguien que marcó mi camino, alguien a quien le debo una parte de mi arte". Y aunque no mencionó directamente el nombre de Asal, todos sabían a quién se refería. Después de todo, su historia de amor fue una de las más comentadas en su momento, llena de pasión, separaciones y reencuentros. Según fuentes cercanas, Erkan habría escrito la letra durante los días en que grababan juntos la exitosa serie que los unió. En ese entonces, su química traspasaba la pantalla, y los rumores sobre su relación eran inevitables. Erkan solía tocar la guitarra entre tomas, y a veces se quedaba mirando a Asal mientras componía algo en silencio, comentó un excompañero del elenco. Todos sabíamos que algo estaba pasando, pero nunca imaginamos que esa música volvería tantos años después. Lo curioso es que la publicación de la canción llega justo cuando Asal también atraviesa una etapa de cambios personales. En una entrevista reciente, ella dijo: "A veces la vida te devuelve melodías que tenías olvidadas. No siempre son fáciles de escuchar, pero te recuerdan quién eras". Muchos interpretaron esas palabras como una respuesta indirecta al gesto de Erkan. Las redes sociales estallaron de inmediato. Los seguidores de ambos comenzaron a compartir fragmentos de la canción y teorías sobre si este lanzamiento podría significar un reencuentro entre ellos. "Esa mirada al final del video es para ella", escribió un fan. Otro comentó: "No puedo creer que después de tantos años, Erkan siga dedicándole algo así". Asal, por su parte, fue vista en un evento público el mismo día del estreno. Aunque evitó las preguntas directas de los periodistas, su sonrisa cómplice no pasó desapercibida. Una reportera le preguntó si había escuchado la canción, y ella solo respondió: "La música siempre encuentra su camino". Esa simple frase bastó para que los fans revivieran la esperanza de un posible acercamiento. Esa simple frase bastó para que los fans revivieran la esperanza de un posible acercamiento. En cuestión de horas, los hashtags #recuerdos de ti y #Erkan y Asal se volvieron tendencia en varias plataformas. Los comentarios se multiplicaban, y los seguidores analizaban cada palabra, cada gesto, cada mirada capturada en los últimos meses. Algunos incluso aseguraron haber visto coincidencias entre los lugares que ambos habían visitado recientemente, lo que alimentó aún más las especulaciones. Pero detrás de la euforia de los fans, también había un trasfondo artístico que no podía pasar desapercibido. Recuerdos de ti no es solo una canción de amor, sino una pieza llena de sensibilidad musical, con arreglos que mezclan la melancolía del piano con la calidez de una guitarra acústica. La letra, profundamente poética, habla de las ausencias que dejan huellas, de lo que permanece incluso cuando todo parece haber cambiado. En una de sus estrofas más comentadas, Erkan canta: "No hay distancia que borre tu voz / ni silencio que apague tu nombre". Los críticos musicales no tardaron en reaccionar. Algunos la describieron como una de las obras más honestas del actor, mientras que otros destacaron su madurez artística. Erkan ha demostrado que su talento va más allá de la actuación. "Esta canción es una confesión velada, una carta abierta al pasado", escribió un reconocido periodista de espectáculos turco.
En paralelo, los medios comenzaron a recuperar imágenes y entrevistas antiguas de la época en que Erkan y Asal compartían set clips de ellos riendo entre tomas. Miradas cruzadas y comentarios afectuosos inundaron nuevamente las redes, despertando una ola de nostalgia entre quienes siguieron su historia desde el principio. Es como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, comentó una fanática. Verlos así otra vez, aunque sea a través de una canción, nos hace recordar por qué nos enamoramos de su historia. Por otro lado, algunos allegados aseguran que el lanzamiento no fue una simple coincidencia. Erkan llevaba meses trabajando en esta canción. Esperó el momento perfecto para compartirla, y sabía que causaría impacto, reveló una persona cercana al entorno del actor. Según esta fuente, la producción del tema fue discreta, grabada en un estudio pequeño, casi íntimo, lejos del bullicio de la prensa. Quería que todo se sintiera auténtico, sin artificios, como una conversación entre su corazón y la memoria, añadió. Mientras tanto, Asal continúa enfocada en sus nuevos proyectos, pero los medios no han dejado de vincularla con esta historia. En un reciente programa de televisión, un presentador le preguntó si consideraría colaborar nuevamente con Erkan, a lo que ella respondió con una sonrisa, la vida siempre nos sorprende, nunca digas nunca. Esa frase, aunque ambigua, fue suficiente para desatar una nueva ola de ilusión entre los seguidores. Incluso algunos fanáticos han creado campañas en línea pidiendo una colaboración entre ambos, ya sea musical o en una nueva serie. Queremos verlos juntos otra vez, aunque sea por un episodio, decía uno de los mensajes más compartidos. En respuesta, Erkan agradeció el apoyo y escribió en su cuenta oficial, el arte siempre une caminos que parecían separados. Detrás del brillo mediático, muchos perciben en todo esto un mensaje más profundo, la reconciliación con el pasado, la aceptación de lo vivido y la transformación del amor en arte. Tal vez por eso la canción ha tocado tantas fibras, porque no habla solo de una historia entre dos personas, sino de aquello que todos alguna vez hemos sentido, la nostalgia por algo que fue hermoso, pero que ya no es igual. Recuerdos de ti se ha convertido en más que una simple canción, es una cápsula emocional que ha reabierto viejas heridas y, al mismo tiempo, ha sanado otras. Y aunque nadie puede predecir si este episodio marcará un nuevo comienzo entre Erkan y Asal, lo cierto es que ambos han vuelto a encontrarse, aunque sea a través de la música. Porque, como dice la última línea del tema, hay amores que no terminan, solo cambian de forma para seguir cantando dentro de nosotros. ¿Ustedes qué opinan, queridos seguidores? ¿Creen que esta canción sea una declaración de amor o una despedida definitiva? Cuéntenme en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.